tenemos el gusto, el privilegio, tenemos la presencia de una estrella de la música africana. Recibamos con un aplauso al señor Salif Keita. Bon, bienvenue Salif. C'est un honneur, c'est un vrai plaisir de partager avec toi ta musique. Être musicien te permettrait effectivement d'en vivre et de ne faire que ça, d'être seulement musicien. Bon, il fallait rester musicien. Pour l'instant, c'est ce que j'avais. Donc, depuis ce moment-là, j'ai dit, bon, peut-être que c'est... Sobre todo cuando integró una de las bandas más famosas en ese entonces, como fueron Les Ambassadeurs, ¿no? Y bueno, fue ahí cuando catapultó su música, luego cuando fue a Costa de Marfil, a Côte d'Ivoire, y comenzó allá a grabar música. Es que la música fue parte de él y la música se transformó en parte de su vida. Al no ser griot, ¿te fue más difícil ser músico? Seuls les griots sont habilités à faire la musique, pas une autre ethnie, parce que c'est comme ça la tradition chez nous. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, ça a été bizarre au début pour les gens, que je sois chanteur. Ustedes saben, los griots son, podríamos decir que una casta, que son los encargados de transmitir la música oral, no de tradición en tradición. Así que bueno, para muchas personas ha sido un poco difícil hacer música sin pertenecer a esta casta. Sin embargo, Salif, como otros artistas, han roto todos esos esquemas para poder hacer la música y vivir de ¿Cómo poder definir tu música? ¿Cómo defines tú tu música? Pop, est-ce qu'on parle de musique de la world? Comment toi tu décris cette musique, ou une fusion entre tous ces genres? J'ai eu à participer dans les studios, j'ai rencontré pas mal de musiciens dans le jazz, dans la pop music, dans le reggae, dans toutes sortes de musique. J'ai participé, j'ai collaboré avec pas mal de musiciens. Ça veut dire que ma musique, c'est un peu à l'image de Bueno, dice que sí, él se nutrió mucho en los estudios de grabación, donde compartió escenarios, compartió con músicos de jazz, músicos de reggae y de otros géneros musicales, canciones. Por ejemplo, la différence, ça parle des problèmes des albinos, parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont mal entretenus, ils sont discriminés. Esta canción, la diferencia, habla sobre temas sociales, sobre los niños, de los albinos. De los albinos, claro, ¿no? Que todavía reciben un maltrato. Maltrato. Est-ce que tu as vu des améliorations ces dernières années? Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que d'abord, les albinos ne voulaient pas se rencontrer, ne voulaient pas se regrouper et pour se voir, ils ne voulaient pas. Cada vez se juntan más que antes, ¿no? Sí. Pero todavía sigue siendo un problema porque siguen siendo discriminados. Pero sí, con la acción de la fundación, quizás podemos terminar con esta reflexión y preguntándole lo que se está haciendo a través de su fundación. Sí se vio que se están mejorando las cosas. Que cada vez hay un poco más de ayuda que viene de Europa o de otros países para apoyar a esta fundación.